Ok, vamos a tratar de hacer una pequeña explicación sobre trigonometría, aunque en realidad la trigonometría es algo bastante profundo que conlleva bastantes demostraciones y cosas por el estilo. Yo el día de hoy me voy a concentrar en un punto muy importante y es que vamos a tratar de entender qué es un radián y después cómo hacer para que el radián se convierta en grados. Entonces, vamos a imaginar que tenemos una circunferencia cualquiera y en esta circunferencia existe un radio. Recordemos que el radio es la línea que va desde el centro hasta un punto de la circunferencia. Hay que entender que la circunferencia, cuando se habla de ella, se hace referencia a la línea que pasa por esta parte y que tiene la misma distancia entre cada punto que contiene y el centro de la circunferencia. Entonces surge la duda, ¿qué será un radián? ¿Por qué es diferente a las demás cosas? Pues vamos a ver, un radián es que vamos a tomar exactamente esta misma medida que tenemos en esta parte y la vamos a colocar sobre la circunferencia. Entonces, si de verdad queremos hacer esto, querría decir como que yo tomo esa línea que forma el radián y la coloco por aquí. Entonces, realmente un radián pareciera ser una medida casi lineal. ¿Qué quiero decir con esto? Si esto es un radián, entonces estamos dividiendo la circunferencia entre varios radianes. Pero entonces, ¿qué es un radián? Un radián es el espacio que ocupa un radio sobre la línea de la circunferencia. Veamos esto un poco diferente, porque en realidad quiere decir que yo puedo dividir toda la circunferencia entre lo que mide el radio para saber cuántos radianes tiene una circunferencia. Entonces nos vamos a recordar que una circunferencia tenía una fórmula. La circunferencia es 2pi por r. Pero si yo quiero saber cuántos radianes tiene una circunferencia, entendiendo que cada radián es igual a un radio, entonces voy a decir que la circunferencia es igual a 2pi por r dividido entre r. Y vean lo que voy a hacer, voy a cambiar el concepto de circunferencia por algo que no tiene r y representa la cantidad de radianes que tiene la circunferencia. La circunferencia tiene 2pi radianes. Obviamente esto no va a ser un valor entero, porque de hecho es por esto que el valor pi tiene una cantidad de decimales infinita, porque el espacio que le sobra a la circunferencia con respecto a los radios que voy colocando alrededor de la circunferencia, vamos a ver si yo coloco otro radio aquí, si coloco otro radio aquí, si coloco otro radio aquí, si coloco otro radio aquí. Este espacio pequeñito que queda aquí tiene una cantidad de decimales infinita, tanto que podríamos decir que es imposible completar la circunferencia, pero si escribimos pi estamos hablando de un valor exacto y por lo tanto ya no es imposible completar la circunferencia. La cuestión es que la circunferencia, según lo que dice aquí, obtiene 2pi veces la distancia de un radio. Pero entonces, ¿cómo hacemos esto para relacionarlo con los grados? Bueno, si toda la circunferencia tiene exactamente 2pi, entonces podríamos decir que si esto es una circunferencia y yo quiero saber cuántos radios tiene la mitad de la circunferencia, entonces tengo que pensar, si toda la circunferencia tiene 2pi radianes, lo cual quiere decir que tiene 2pi veces el radio sobre la circunferencia, y yo quiero saber cuánto tiene la mitad, entonces nada más digo que la mitad de la circunferencia es igual a 2pi dividido entre 2, lo cual me da pi. Y esto quiere decir que la mitad de la circunferencia tiene pi radianes. Y entonces nos recordamos
de cuando hablábamos de la circunferencia en grados. Veamos a ver. Yo me acuerdo que cuando estaba en el colegio, no sé si ustedes pueden porque con los cambios del ministerio uno nunca sabe. Todo esto representaba 360 grados. Entonces la mitad de eso, es decir, esta parte representa 180 grados. Esto quiere decir que pi radianes es lo mismo que 180 grados. Y a partir de esto podríamos ir pensando más bien al revés. Toda la circunferencia sería igual a 360 grados. Y si tenemos estas dos relaciones, entonces vamos a imaginar que tengo cualquier medida en radianes y voy a decir que si yo pi medios de radio, es decir, pi medios radianes, yo quiero saber cuánto es. Y vean que por aquí yo casi que puedo formar una regla de 3, la cual sería este por este dividido entre este me da la x. Vamos a escribir que x es igual a pi medios por 360 dividido entre 2pi. Pero ¿qué pasa entonces si yo mantengo la medida en radianes y lo que hago es que simplifico esto de aquí? Pues me va a quedar 180 sobre pi. Y mucha atención. Aquí ya se puede ir observando una fórmula que se debía aprender en el colegio. No sé si ya lo hicieron o lo vieron o el profesor se lo brincó porque no entraba en bachillerato. La fórmula decía que si yo tengo un ángulo en radianes, lo multiplico por 180 y lo divido entre pi. Y así obtengo el ángulo en grados. Vamos a generalizar un poco más esto. Recordemos, tenemos que 2pi es la circunferencia completa, es igual a 360 grados. Yo tengo un ángulo alfa que está en radianes y quiero saber cuánto es eso en grados. Y entonces vamos a decir que multiplicamos el ángulo en radianes por 360, es decir, alfa por 360 dividido entre 2pi. Y eso es igual a la medida del ángulo en grados. Y entonces simplificamos y nos queda que la medida del ángulo en radianes multiplicado por 180 dividido entre pi es igual al ángulo en grados. Esto es la fórmula generalizada. ¿Ven lo importante de utilizar la matemática? Ahora tengo una fórmula que puedo utilizar siempre para poder trabajar y pasar de radianes a grados. Aquí me surge a mí una pregunta: ¿por qué yo voy a necesitar pasar de radianes a grados o pasar de grados a radianes? Ahora sí, pensemos en algo más común para ustedes y para mí. Ahí tenemos un sensor de una cámara de un celular. Por aquí tenemos el lente de la cámara del celular. Vamos a hacerlo más así. Entonces resulta que la luz ingresa y toca de esta forma al sensor. Bueno, resulta que si yo conozco este ángulo, entonces puedo decir en qué espacio el sensor capta toda la información que el lente está observando. Entonces, si lo colocáramos por aquí el sensor, captaría toda esa información. Habría que ver la posibilidad espacial de colocarlo ahí. Si lo colocamos por aquí, el problema que tenemos con el sensor es que tiene que ser muy pequeño. Entonces probablemente tenga muy pocos megapíxeles. Ahora, si yo conozco este ángulo en grados, pues puedo ubicar el sensor
ya sea más allá o más hacia acá. Pero si yo conozco la abertura en radianes, entonces puedo decir cuáles son las medidas que necesito para la construcción del lente. No sé si me explico. Los grados sirven para la construcción del sensor, que es vertical y lineal, y los radianes sirven para la construcción del lente. Los dos son necesarios, sí, los dos son necesarios al mismo tiempo. No es que son necesarios para una cosa y para otra, y que un día hago una cosa y que otro. No. Las dos medidas son muy importantes para la cuestión de la óptica. Y pues bueno, estamos hablando de un celular, algo que usamos todos los días. Pero ahora la pregunta es, ¿cómo hacemos para saber, por ejemplo, si yo tengo 50 grados y quiero pasarlo a radianes? Entonces nos vamos a recordar que 2pi radianes era la circunferencia completa, o sea, 360 grados. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Como esto es una simple regla de 3, vamos a multiplicar 50 grados por 2pi radianes dividido entre 360 grados. Y esto me va a dar la medida del ángulo en radianes. Bueno, simplifiquemos por aquí un poco y entonces nos vamos a dar cuenta que sería 50 por pi sobre 180. Y esta era una fórmula que se aprendía en el colegio también. ¿Cuál es la fórmula? Vamos a generalizarla. Estamos pensando en esto. Vamos a generalizar esa fórmula. Yo digo que tengo un ángulo alfa en grados y quiero saber a cuántos radianes equivale. Entonces nos recordamos que 360 grados es lo mismo que 2pi radianes, porque esa es la circunferencia completa. Entonces, si yo quiero saber los radianes, yo multiplico el ángulo en grados por 2pi dividido entre 360, utilizando la simple y básica regla de 3 que se aprende inclusive en la escuela. Y esto me da la medida del ángulo en radianes. De nuevo simplificamos y me queda la verdadera fórmula que todo el mundo aprendió, que sería pi sobre 180 multiplicado por el ángulo en grados, me da como resultado los radianes que tiene ese ángulo sobre la circunferencia. O mejor dicho, me da como resultado la cantidad de veces que está el radio sobre la circunferencia en la abertura que me genera este ángulo. Tenemos dos fórmulas entonces. Una fórmula dice que si quiero obtener radianes, entonces lo que hago es que agarro la cantidad de radianes, la multiplico por pi y lo divido entre 180. Y esto me da como resultado los radianes. Pero ¿qué pasa si quiero obtener grados? Entonces agarro la cantidad de radianes, lo multiplico por 180 sobre pi y esto me dan los grados que tiene la abertura del ángulo que tienen los radianes. La abertura del ángulo que forma X cantidad de radios sobre la circunferencia. Y pues bueno, veamos los siguientes videos para que vean que esto es solamente una introducción, una explicación básica que ayuda a mejorar un poquito el entendimiento de qué es lo que estamos trabajando y para qué sirve.